con el desequilibrio 1960, circa 2000. Está con nosotros en la mesa el profesor Francisco Quintana Navarro, que es el coordinador de este bloque, la profesora Josefina Domínguez Mujica y el profesor Ramón Díaz Hernández. Todos ellos han intervenido en distintos apartados de este bloque del libro. Y para empezar, le doy la palabra al profesor Quintana para que empiece haciendo su exposición de cómo ha sido el trabajo y cuál es la esencia de todo el trabajo que han desempeñado. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes que nada, pues agradecer a la Económica y especialmente a su presidente la organización de este ciclo de coloquios sobre el libro de la historia contemporánea de Canarias, en el que hemos colaborado un buen puñado de historiadores canarios, tanto de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como de la Universidad de La Laguna. Hemos previsto los tres para el desarrollo de este acto que yo haga una breve introducción general al bloque de este libro, a este periodo 1960, nuestros días, por llamarle de un modo clásico, y después iremos tomando la palabra cada uno de nosotros para explicar los contenidos de los diversos capítulos que componen este bloque, que son, como en el resto de las partes de la obra, 6 capítulos, ¿no? Dicho esto, sin más preámbulo, yo quisiera destacar tres aspectos en cuanto al alcance que tiene este periodo histórico, tanto en el libro como en la historia contemporánea de Canarias. En primer lugar, yo destacaría que es la primera vez que se incluye la historia del tiempo presente en la historia contemporánea de Canarias. Es la primera vez que este periodo, que arranca en 1960 y llega a nuestros días, se trata no como un mero apéndice, que ni siquiera tenía esa consideración hasta ahora, sino que se trata como una parte más de los contenidos de la obra, ¿no? Pues el 28,37% de los contenidos temáticos, y estuve haciendo el porcentaje esta tarde, el 28,4% de los contenidos temáticos de la obra se refieren a estos 50 últimos años de nuestra historia. Y esto creo que es importante. Creo que con este libro los historiadores damos un salto hacia el tratamiento de la historia del presente. Y eso creo que es sumamente importante. En segundo lugar, la tremenda significación que tiene esta etapa tan pequeñita de nuestra historia de larga duración, la tremenda significación que tiene, pues visto en perspectiva global, ¿no? En perspectiva de larga duración, puede definirse, y creo que hay que definirlo como el tiempo en que se han producido las mayores y más rápidas y profundas transformaciones de toda nuestra historia, en estos últimos 50 años. Durante su transcurso, Canarias ha dado el gran salto histórico hacia las realidades que hoy tenemos a nuestro alcance, hacia las realidades de progreso económico, de bienestar social, de participación política, en unas cotas y en unos niveles jamás alcanzados en la historia de Canarias. Y dicho esto, entro en el tercer aspecto, que no se puede entender este gran salto, como no se puede entender ningún periodo de nuestra historia, mirándonos al ombligo de nuestras percepciones y preocupaciones insulares, sino que hay que trascender y mirar al mundo que nos rodea, mirar ese horizonte azul que permanentemente tenemos a nuestra vista desde que nos levantamos hasta que nos acostamos por la noche, y mirar la historia del mundo, la historia de España, la historia de Europa y sobre todo la historia del mundo atlántico durante el tiempo presente, porque eso precisamente lo que explica ese gran salto histórico que ha dado Canarias, porque han sido tantas y tan profundas las transformaciones que se han producido a nivel mundial en nuestro tiempo, en el tiempo que nos ha tocado vivir nosotros, que todo a ello le ha dado un auténtico revolcón a las islas.
recolocándolas en el mundo de su tiempo, ¿no? Vivimos el momento del turismo de masas que explica todo el crecimiento y todo el progreso económico, el de las nuevas migraciones que explican la transformación de un pueblo de migrantes a una tierra de inmigración. Vivimos el de la Europa integrada, que explica el acomodo del hecho diferencial canario en el marco de la Unión Europea con tratamiento singular de región ultraperiférica. Vivimos el de la globalización de los mercados, que explica la profunda y radical transformación que se ha producido en toda nuestra estructura productiva y en toda nuestra estructura social y en todas las percepciones y valoraciones que hacemos del mundo. En fin, dicho esto, estos tres aspectos, singularizando estos tres aspectos, y no quiero extenderme más, porque se trataba de que en 5 minutos hiciera una presentación general de este bloque, solo me falta comentar un poco la estructura de contenido que se sigue para este periodo. Primero se analiza la radical transformación de la estructura productiva y cómo Canarias se convierte en una economía de servicios volcada hacia el turismo, tremendamente volcada hacia el turismo. Eso lo hacemos Ramón Díaz y yo. Después pasamos a analizar los cambios recientes en la población y hablamos de la segunda transición demográfica y de la eclosión de la inmigración exterior. Eso lo hace Josefina Domínguez en el libro. Después planteamos un tercer paso que es considerar la emergencia de esa nueva sociedad que surge con sus cambios estructurales, con sus nuevas dinámicas organizativas y con la universalización del alcance del estado del bienestar. El cuarto paso lo dirigimos a contemplar la evolución política del archipiélago y ahí analizamos el tardofranquismo, la recuperación de la democracia, la conquista del autogobierno y la propia evolución en la vida democrática hasta el otro día. Finalmente incluimos también un capítulo que a mí me parece crucial en todo esto, que es las relaciones exteriores de Canarias, y ahí hablamos, lo hago yo, igual que el de la evolución política, y ahí planteo lo que serían las derivas internacionales de la insularidad, que comienzan con el impacto que tiene en las islas la descolonización del Sáhara, un impacto profundo y que califico como desastre del 75, en emulación al desastre del 98, y de ahí se va y el segundo gran aspecto que se considera ahí es el proceso de integración de Canarias en la Unión Europea hasta su estatus actual de región ultraperiférica. Y finalmente, en un último capítulo del bloque, hablamos de la superación del atraso cultural, que era una de las grandes lacras que Canarias padecía a comienzos de los años 60, ¿no? Hablamos de modernidad, de identidad, de la educación, del papel, del protagonismo de la mujer, de la extensión, de la propagación de la sociedad del ocio y desde luego de las nuevas vanguardias artísticas y literarias, una proliferación enorme de tendencias y de expresiones culturales en estos 50 últimos años de nuestra historia. Bien, dicho esto, pues esta visión global del bloque y su significación, así como, digamos, el atractivo que este bloque le concede a la obra en su conjunto, porque este bloque se trata por primera vez en una síntesis general de historia de Canarias, ¿no? Dicho esto, les comento que primero tomará la palabra ahora Ramón Díaz para presentar los contenidos de los aspectos económicos y sociales que trata el libro. A continuación, Josefina Domínguez pondrá los contenidos relativos a la demografía y a la cultura, al cambio de mentalidades, al fenómeno de la modernidad en Canarias, y yo finalmente hablaré un poco esbozaré los contenidos de la parte que se refieren a la evolución política y a las relaciones internacionales de Canarias.
Buenas tardes. Para mí ha sido un verdadero placer profesional poder participar con otros profesionales de la historia y la geografía en este proyecto de Historia Contemporánea de Canarias, y especialmente el apartado que señalaba con anterioridad Paco es uno de los apartados que más me han satisfecho por muchísimas razones, por ser testigo de una buena parte de todo este periodo, de este largo periodo de 50 años. Y poner en orden los acontecimientos para plasmarlos en esta obra, pues ha supuesto no solamente un esfuerzo, sino también una recopilación de la memoria, porque a pesar de que las cosas están ahí y parecen frescas, sin embargo hay que ver lo difícil que es a veces ordenar todos esos datos, porque estos 50 años han sido intensamente vividos con una prolijidad de acontecimientos y sucesos que han sido realmente importantes en nuestra historia más cercana. La parte que yo he tratado, los aspectos económicos, pues terminan, o mejor dicho, empiezan cuando terminaba el periodo autárquico, es decir, cuando el mando unificado de Canarias cede el gobierno de las islas a un mando civil, y a partir de ahí, digamos que entramos de bruces en el plan de estabilización y liberalización económica de 1959, y con eso empezamos ya las carreras. Las carreras en el sentido de que en los años 50, a finales de los 50 y especialmente en los años 60, pues cuando se ponen los cimientos de lo que se llamó la primera expansión económica, con los primeros planes de desarrollo que desde 1960 hasta 1973 pues hicieron que la economía española creciera a un nivel, a un ritmo muy por encima de la media europea, en esa etapa que a veces pues de forma simplista la calificamos como de primer desarrollismo laureano por el ministro Laureano López Rodó. También en ese periodo pues, tuvo lugar la reforma del régimen económico y fiscal de 1972, que generó pues, un movimiento autonomista dentro del régimen y fuera del régimen, uno con un afán de romper las costuras de la dictadura y establecer un sistema de autogobierno, o preparar las islas para un sistema de autogobierno, y otros para pues, agotar las vías reformistas que el régimen concedía en aquellos momentos, en los últimos momentos del franquismo. También en ese periodo, pues, la internacionalización de nuestra economía hacía que cada vez nosotros estuviéramos un poco al pairo de los acontecimientos internacionales, donde obviamente se circunscribía España y, por supuesto, las Islas Canarias. De tal manera que la crisis petrolera de 1973, que es una consecuencia de la guerra del Yom Kippur entre el ejército hebreo y los países árabes del Oriente Medio, pues generó, como saben ustedes, la OPE y un periodo de castigo a todas aquellas potencias occidentales que habían apoyado al ejército hebreo, y como consecuencia de ello pues se generó una crisis de precios que pues, terminó afectando a todas las economías del hemisferio norte y también a la nuestra, obviamente. Ya Paco lo comentó, la Marcha Verde. La Marcha Verde es el final de un proceso de descolonización que interrumpe nuestras relaciones comerciales en África. El Sáhara Occidental era una especie de andén donde Canarias colocaba sus mercancías para redistribuirlas luego en el resto del continente, y ese acontecimiento que va a suponer una ruptura de las relaciones exteriores de Canarias con África, y sobre todo una imposibilidad de faenar en las aguas del banco pesquero sahariano, pues coincide más o menos en el tiempo
con la descolonización de Sidi y de Guinea Ecuatorial, que provoca pues el regreso de muchísimas familias canarias y de otros lugares del resto de España que recurren fundamentalmente a nuestras islas y especialmente a nuestras ciudades. La Marcha Verde, por tanto, tiene una incidencia realmente importante, de la que muy tardíamente nos estamos recuperando, especialmente en lo relativo a las relaciones comerciales con los países africanos de la orilla occidental. Hay que destacar también pues, otra crisis petrolera entre 1979 y 1980 como consecuencia de la revolución iraní, que derroca al Shah, y a continuación la guerra de Irán e Irak, que son dos potencias petroleras de Oriente Medio que también generan un alza de los carburantes, que afecta también a la economía internacional y, por supuesto, a aquellas economías más vulnerables, más periféricas, como España y en el caso de Canarias, pues también se van afectadas y se vive un retroceso en productividad, en paro, etc. También los acontecimientos de la transición política española, que duda cabe que también nos afecta, como también nos afecta pues, la Junta Preautonómica, la creación de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Canarias y los primeros gobiernos autónomos, y la integración de Canarias en la Unión Europea, que como saben ustedes estuvo 3 años debatiéndose, hasta que finalmente en el año 89 se entra definitivamente, un paréntesis de recuperación en los años 81-89, y un nuevo atasco entre el 89 y 93 con una crisis provocada otra vez por la guerra de Irak, y finalmente pues la nueva recuperación a partir del 94 hasta la caída del 2008, la caída debido a la crisis financiera internacional en la que estamos todavía sumidos, y que son acontecimientos que hemos querido reflejar pues, en fin, con un análisis más prolijo que el que por razones de tiempo tengo que resumir, pero que están en este capítulo que estamos comentando. Bien, en primer lugar, al igual que mis colegas, quiero agradecer la oportunidad de poder hablarles a ustedes en primera persona de algo que pueden leer ustedes, pero que probablemente cuando puedan leerlo después de este acto podrán ponerle en mi cara. No sé si será un atractivo para leerlo más agradablemente o un factor disuasorio, pero en cualquier caso, personalmente me han dado la oportunidad de poder defender aquí el contenido de la parte que yo elaboré a indicación fundamentalmente de Francisco Quintana, al que quiero agradecer que me invitara a colaborar en este libro, y por supuesto a esta entidad que ha tenido a bien el desarrollar estos actos para poder dar difusión, una mayor difusión a esta publicación. Bien, sin más, voy a pasar brevemente a señalar también las ideas fundamentales que vertebran el capítulo que yo elaboré y que tienen que ver con factores más próximos a lo que podríamos entender como la vida cotidiana. Es decir, son elementos demográficos, pero lógicamente la demografía está vinculada intrínsecamente a la evolución social, y eso es lo que yo traté de reflejar. Por tanto, no son grandes acontecimientos históricos como los que acaba de enumerar tan acertadamente mi compañero Ramón Díaz y que tienen su repercusión en el archipiélago, sino que mi análisis trata de concentrar el foco, trata de concentrar todos los esfuerzos en caracterizar cómo vamos cambiando, cómo va cambiando la sociedad canaria, cómo va transformándose desde un punto de vista de la propia población, y eso cómo tiene una repercusión social. Evidentemente, cuando nosotros hacemos estudios de población, lo fundamental es partir de una serie de datos que son los que marcan las claves de la interpretación. Y para que ustedes se hagan una idea, los hitos más importantes son los de tener en cuenta que este periodo arranca con una población en Canarias que aún no alcanza el 1.000.000 de habitantes, por tanto todavía nuestra demografía es limitada, cuando ya en el año 1991 nos acercamos aproximadamente a 1,5 millones y cuando superamos ampliamente los 2 millones en el año ya 2010.
Por tanto, esos tres hitos, el año 1960, poco menos de 1 millón, el año 1991, casi 1,5 millones, y en nuestros días 2 millones, son un dato para hacernos reflexionar. Es decir, ese bienestar económico al que han hecho alusión tanto mi compañero Francisco Quintana como mi compañero Ramón Díaz tiene una traducción directa y es el crecimiento demográfico. Es una situación sana desde el punto de vista de la población, porque muchas veces estamos acostumbrados a pensar en términos de somos un territorio insular, somos un territorio frágil, tanta población. Yo tengo que decir en ese sentido que la población es lo más valioso, es decir, los seres humanos somos el capital más valioso con el que contar en cualquier territorio. Y desde esa perspectiva, Canarias ha incrementado su población de manera muy notable. Evidentemente, los primeros años del desarrollo demográfico del archipiélago y por tanto del desarrollo social tienen que ver con unas pautas vinculadas a unos comportamientos del pasado, a una sociedad todavía heredera de un componente rural muy fuerte, muy arraigado y de un atraso cultural, antes lo mencionaba Paco, evidente. Pero el toro que cogimos por los cuernos nos sitúa con tanta rapidez en la modernidad que cuando analizamos determinados parámetros que podríamos considerar indicadores o indicativos del progreso social, resulta que estamos situados incluso en un nivel muy superior al del promedio de España y al de la mayor parte de las comunidades autónomas españolas. Empezamos, para que ustedes se hagan una idea, esos años 60 con unas tasas de natalidad de las más altas de toda España, signo evidente del atraso cultural, que determinaban que periódicamente se concedieran premios de natalidad por el Generalísimo a familias de Canarias. Y, sin embargo, estamos en la actualidad en una quiebra de la fecundidad que nos sitúa en el número medio de hijos por mujer más bajo de toda España. Y no solamente como efecto de la crisis económica, que también podríamos hablar de ello, sino con anterioridad. Para que se hagan una idea también de otro factor que podría ser indicativo de esa profunda transformación social, el número de hijos de mujeres no casadas en Canarias es superior al 50%, cuando el promedio de España es solamente del 30 y pico %. Es decir, hay una serie de factores que podríamos considerar indicadores de carácter social que manifiestan un cambio radical de comportamiento. Y ese cambio radical de comportamiento que tiene que ver con esa dinámica natural, con nuestra natalidad, afortunadamente no con nuestra mortalidad, que se reducen las tasas al mismo ritmo que lo hace el conjunto de la población española, por tanto nuestro sistema sanitario en ese sentido es semejante, y nuestro bienestar social, esa posibilidad de ir ganándole años a la vida y también ir ganando vida a los años que hemos logrado en los últimos años, es más o menos común con el resto de toda la sociedad española, pero en lo que sí vamos a manifestar un cambio notable es en el comportamiento ante la reproducción, ante la fecundidad, ante la natalidad. Comenzamos en ese periodo con unas tasas muy elevadas y con posterioridad empezamos a reducirlas de manera muy acentuada, porque también nuestra propia sociedad evoluciona más rápidamente. El impacto del desarrollo turístico de los años 60 es definitivo en nuestra mentalidad colectiva. Eso nos sitúa mucho más cerca de Europa y nos sitúa en una posición social, yo diría que hegemónica en el concierto de todos los territorios españoles. Cuando se analizan también, por ejemplo, los datos de los procesos migratorios, hay unas pautas comunes a todos los países mediterráneos europeos que hasta los años 70, hasta la crisis del petróleo, son países de migración. Ya no me refiero solo a España, cuando salen los canarios a Venezuela en los años 50, en los años 60, o cuando salen desde la península a Alemania, al Reino Unido, a Suiza, a Francia, también me refiero a los italianos, que tienen las mismas pautas, me refiero a los portugueses, me refiero a los griegos. Cambia nuestro signo migratorio muy tempranamente. Ya desde los años 60 invertimos el signo migratorio y nos convertimos en una comunidad autónoma de inmigración. Por tanto, ese pasado de la emigración secular del siglo XIX se torna en un proceso de inmigración que nos tiene que alertar en el sentido de que es indicativo del progreso económico. Si no hay un progreso económico, no hay un atractivo para la mano de obra, no hay un atractivo para la inversión de capitales, etc.
Por tanto, el signo de nuestra comunidad autónoma cambia en el contexto español anticipadamente a lo que acontece en el conjunto de España, que ya en los años 80 y 90, al igual que Italia, al igual que Portugal y al igual que Grecia, se convierten en países de atracción inmigratoria. Y eso lógicamente también diversifica la sociedad, la vuelve más heterogénea. Nosotros todavía tenemos una proporción de población extranjera altísima, que es heredera de flujos de inmigración que tuvimos en el pasado más lejano, que no eran cuantitativamente importantes, pero que sí lo fueron cualitativamente. Es decir, la presencia de la colonia británica a finos del siglo XIX, principios del siglo XX, marca una tendencia por la cual, aún en nuestros días, las nacionalidades fundamentalmente de Europa Occidental son las más numerosas en cuanto a la residencia de la población extranjera. Por tanto, desde algunas perspectivas de análisis demográfico, como puede ser nuestro propio comportamiento vegetativo, nuestro propio comportamiento ante la reproducción, y por otra parte, desde las pautas migratorias, percibimos una incidencia de las transformaciones sociales muy acentuadas en relación con una modernización económica que nos conecta con el mundo, mucho más que cuando viajamos muchas veces a determinados pueblos de la península y decimos, caramba, percibimos mucho más atraso. Evidentemente todo ha cambiado también con la incorporación a la Unión Europea y los fondos europeos han hecho maravillas en esa España profunda, pero nuestra capacidad de cambio y de modificación han sido más intensas y más evidentes probablemente, y se anticipan en el curso de los tiempos con respecto a lo que sucede en otros territorios de la península. Eso finalmente nos da la posibilidad de contar con la influencia de determinados movimientos culturales que, al igual que en un pasado no tan lejano, es decir, en el tránsito del siglo XIX al XX, en el periodo de entreguerras, hacen de Canarias un lugar donde, si no el éxito de esas vanguardias culturales, al menos el éxito de algunos de nuestros más afamados artistas participando de esas vanguardias culturales en el contexto del Estado español. Por tanto, solamente cabe, desde mi punto de vista, que ustedes reflexionen sobre esas transformaciones a las que me he referido como un signo de que estamos muy bien situados en el mapa. Tendremos un estatuto de comunidad ultraperiférica, pero en cierto modo hemos sido durante mucho tiempo el centro de grandes transformaciones y el centro del mundo. Muchas gracias. Bien, finalmente... Ay, perdón, que él tiene ahí... Sí, finalmente yo voy a intentar presentar los contenidos más específicos de esos dos capítulos a que antes me refería, la evolución política y digamos, las relaciones externas de las islas, ¿no? Bueno, en la evolución política se analizan cuatro digamos, etapas significativas. El tardofranquismo, desde los años 60 hasta el fin del régimen, la transición a la democracia, el periodo breve y corto de la transición a la democracia, la conquista de la autonomía, hito histórico de especial significación, y finalmente la evolución política en democracia. Respecto al tardofranquismo, bueno, yo insisto que es la primera vez que todos estos aspectos de la evolución política se consideran en una visión global en el análisis de la historiografía canaria, ¿no? Entonces, en el tardofranquismo yo considero tremendamente importante para comprender, con el desequilibrio 1960, circa 2000. Está con nosotros en la mesa el profesor Francisco Quintana Navarro, que es el coordinador de este bloque, la profesora Josefina Domínguez Mujica y el profesor Ramón Díaz Hernández. Todos ellos han intervenido en distintos apartados de este bloque del libro. Y para empezar, le doy la palabra al profesor Quintana para que empiece haciendo su exposición de cómo ha sido el trabajo y cuál es la esencia de todo el trabajo que han desempeñado. Introducción general al bloque de este libro, a este periodo 1960, nuestros días, por llamarle de un modo clásico, y después
iremos tomando la palabra cada uno de nosotros para explicar los contenidos de los diversos capítulos que componen este bloque, que son, como en el resto de las partes de la obra, 6 capítulos, ¿no? Dicho esto, sin más preámbulo, yo quisiera destacar 3. Se trata como una parte más de los contenidos de la obra, ¿no? Pues el 28,37% de los contenidos temáticos, y estuve haciendo el porcentaje esta tarde, el 28,4% de los contenidos temáticos de la obra se refieren a estos 50 últimos años de nuestra historia. Y esto creo que es importante. Creo que con este libro los historiadores damos un salto hacia el tratamiento de la historia del presente. Y eso creo que es sumamente importante. En segundo lugar, la tremenda significación, 3 aspectos en cuanto al alcance que tiene este periodo histórico, tanto en el libro como en la historia contemporánea de Canarias. En primer lugar, yo destacaría que es la primera vez que se incluye la historia del tiempo presente en la historia contemporánea de Canarias. Es la primera vez que este periodo, que arranca en 1960 y llega a nuestros días, se trata no como un mero apéndice, que ni siquiera tenía esa consideración hasta ahora, sino que... Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes que nada, pues agradecer a la Económica y especialmente a su presidente la organización de este ciclo de coloquios sobre el libro de la historia contemporánea de Canarias, en el que hemos colaborado un buen puñado de historiadores canarios, tanto de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como de la Universidad de La Laguna, ¿no? Hemos previsto los 3 para el desarrollo de este acto que yo haga una breve